Bueno, continuando con las consideraciones del grupo con SDRA severo, que requerirá un abordaje de la vía aérea de forma avanzada, tenemos que recordar de forma importante que tenemos indicaciones precisas para abordar las mismas. Sin embargo, sí está muy difundido que debemos de tener mayor protección al abordar este tipo de pacientes. Está documentado en la experiencia en China que formaron equipos de respuesta rápida, los cuales estaban conformados por anestesiólogos experimentados y eran los indicados y eran los designados para abordar las vías aéreas de estos pacientes. Debe de ser un abordaje multidisciplinario que involucre el abordaje pre, trans y post intubación. Las indicaciones clásicas es que no exista mejoría a la oxigenoterapia, que haya hipoxemia, una frecuencia respiratoria mayor a 30 y algo que está pues debatible, que es que se utilice alto flujo por cánulas nasales por más de 2 horas. Esto ahorita vamos a comentar que pues está de alguna forma bastante controvertido y más bien tendiente a no utilizarse. Y pues algo muy importante es que el personal o profesional de la salud que se encuentre abordando este tipo de enfermos tiene que tener mucha precaución y un control de la infección para evitar también que se propague. La misma experiencia que es muy bueno este artículo donde la provincia de Jiangsu nos deja es que aquellos pacientes que identificaron con alguna situación basal, pacientes añosos, inmunocomprometidos, que comenzaban con algún infiltrado en los estudios de imágenes y requerían el uso de oxígeno, eran pacientes de alto riesgo y aquellos que detectaban precozmente una frecuencia respiratoria mayor a 30, una saturación menor a 93% y una frecuencia cardíaca más de 120, se consideraban pacientes críticos y de inmediato se abordaba como tal y muchos de estos requerían un manejo avanzado de la vía aérea. Las recomendaciones, entonces, para el profesional que nos toque en algún momento eh, abordar estos tipos de pacientes es una protección especial, lo que involucra gogles, una máscara, un cubrebocas N95, de preferencia una bata que sea larga, que sea repelente a líquidos, el uso de guantes y de botas altas. El tipo de protección debe ser muy estricto para no contagiarnos con este tipo de virus. Debe de ser por expertos. En el artículo que se menciona aquí está documentado que es por anestesiólogos expertos en la materia y se hace una evaluación rápida para ver si nos encontramos a una vía aérea difícil y tener todo listo como un equipo de vía aérea difícil, tener nuestro team de respuesta rápida para estas situaciones y utilizar el equipo que más se adapte con el tipo de profesional que esté abordando este paciente. Y la máxima de cualquier paciente es que optimiza antes de intubar, es decir, primero reanimamos, optimizamos hemodinámicamente y entonces sí procederemos a el abordaje. Este escenario puede ser con una secuencia de inducción rápida cuando el estado de conciencia y la frecuencia respiratoria y la mecánica respiratoria del paciente no lo permita, o puede ser definitivamente un manejo urgente cuando el paciente se encuentra agónico o inclusive que se encuentre en paro respiratorio y paro cardíaco, es decir, tener que abordar una vía aérea crash. Aquellos pacientes que tengan una ayuda insuficiente, pues podrían inclusive recibir una intubación asistida por fármacos, lo cual será muy poco probable en este tipo de pacientes. La vía aérea puede ser difícil anatómicamente hablando, ya sea de forma prevista o no prevista, pero también tenemos aquí la situación de una vía aérea difícil fisiológicamente hablando. Estos pacientes son pacientes críticos cuando evolucionan con dificultad respiratoria e inestabilidad hemodinámica y entonces tendremos que ser muy juiciosos al abordar nuestra secuencia farmacológica para no causarle mayores efectos deletéreos. Debemos de tener el instrumental necesario, todo preguntarnos realmente qué es lo que nos
nos servirá todo, listos con los tubos de diferentes tamaños, el mango y el laringo funcionando, los guantes, todo el equipo de protección que se requiera, tratar de evitar, recordemos, la ventilación con presión positiva en estos pacientes y realizar el abordaje de forma electiva. Es obviamente entre comillas electiva porque muchas veces estos pacientes no vamos a poder realizar lo que es una programación de la intubación, pero sí podemos detectar precozmente aquellos que respiren rápido, que comiencen a saturar y que presenten alguna situación de alteraciones del estado de alerta. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Cómo? ¿Qué se hace? ¿Qué debemos de hacer nosotros para abordar a estos pacientes? Primero, debemos recordar que el virus tiene cierta afinidad por el tejido miocárdico y que puede estar estos pacientes con una depresión miocárdica de forma temprana. Siempre pensar en optimizar o seleccionar el fármaco inductor y el que se utiliza para el pretratamiento, porque puede tener efecto o impacto en las resistencias vasculares sistémicas, y ver si mi paciente necesita optimizar la volemia. Entonces, siempre es importante para esta situación evaluar si requiere vasopresor, inotrópico, volumen o alguna otra intervención farmacológica. Recordemos que la preoxigenación se debe realizar con el FiO2 necesario para acercarnos lo más posible a una saturación del 100%, aunque sabemos que en este tipo de pacientes es muy difícil, y lo clásico, que es la ventilación mecánica no invasiva con CPAP presión soporte para preoxigenar, está en mucha duda en estos pacientes. Por lo tanto, se pone un signo de interrogación para hacer énfasis y dar pie a lo que viene a continuación. No ventilar manualmente, es decir, poner flujo de oxígeno y todo el personal que se encuentra alrededor estar con las medidas de protección necesarias, porque el dar presión positiva de cualquier forma causará mayor propagación de estos virus. Dentro del pretratamiento, recordemos que dosis bajas de fentanil y lidocaína puede ser una buena opción para darle analgesia en el paciente que está hemodinámicamente inestable, y la utilización de ketamina o de etomidato podría ser de elección. Sabemos que el etomidato puede precipitar o se puede asociar a una insuficiencia suprarrenal, los cuales este tipo de pacientes por ser sépticos lo podrían llegar a presentar. Pero pues hay todavía algo de debate en esa situación, pero la ketamina puede ser una muy buena opción. Y la relajación o la parálisis neuromuscular con succinicolina o con ropuronio, ropuronio a dosis de 1 a 1.2 miligramos por kilo. Aquel paciente que detectemos o debemos detectar que tenga alguna depresión miocárdica, debemos tener mucho cuidado con la administración de propofol. Estos pacientes podemos deprimirle aún más la contracción miocárdica y generarles mayor gasto cardíaco bajo y pues causar una hiperperfusión, incluso complicaciones mayores como hasta paro cardíaco o el fallecimiento. Entonces debemos ser muy juiciosos. Podemos utilizar etomidato o podemos utilizar dosis bajas de diazepam, que también está descrito en los pacientes que tengan una fracción de expulsión deprimida. La relajación neuromuscular se hace con succinicolina o con ropuronio. Algunos grupos de pacientes están descritas que presentan broncoespasmo, y si es así, podremos utilizar un inductor que favorezca la relajación del músculo liso bronquial, como lo es la ketamina. Entonces, eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Vamos a continuar. Ahora bien, es preferible la colocación de un tubo en adultos lo más grande posible, entre 8 a 9 es una buena opción. No se ha asociado con mayores lesiones en cuerdas o lesiones traqueales cuando se hace en un contexto de secuencia de inducción rápida con una premedicación, una inducción y una relajación neuromuscular adecuada. Tenemos que tener siempre un plan A, un plan B para el C, y algo que se nos adapta mucho, que deberíamos de tener las consideraciones de tenerlo presente cuando sea así posible, es un videolaringoscopio, que es una herramienta muy importante que nos puede facilitar el acceso a vías aéreas difíciles. Ahora bien, siempre recordar que al paciente que se encuentre hemodinámicamente inestable, considerar en primera línea un vasopresor por ser un paciente con proceso séptico, es decir, con un proceso vasodilatado, con un proceso con vasoplegia. Pero
Nunca olvidar que estos pacientes pueden llegar a requerir la utilización de un inotrópico positivo tipo dobutamina por la afinidad que tiene el virus hacia el tejido miocárdico y la depresión temprana que puede llegar a presentar. Siempre verificar que quede bien colocado el tubo. El gol estándar para la intubación que esté de forma adecuada es la capnografía y estar vigilando continuamente a mi paciente para mantener presión arterial perfusoria y la optimización de los componentes del gasto cardíaco, incluyendo una saturación arterial meta con los parámetros de protección pulmonar que vamos a ver a continuación. Todo la vía aérea y el entorno del paciente es muy importante. El tubo orotraqueal debe quedar bien colocado con un neumotaponamiento entre 20 a 30 centímetros de agua, o alguna literatura entre 20 a 25 centímetros de agua, y manejar secreciones y ver todo el entorno del enfermo para que no tenga complicaciones mayores. El globo, recordemos que debe de estar en una presión optimizada, porque presiones por arriba de 25 o 30 centímetros de agua pueden causar lesión de la mucosa y complicaciones como estenosis posterior, o neumotaponamientos por abajo de 20 centímetros de agua puede ocasionar o precipitar, favorecer a lo que es la neumonía asociada por ventilador. Para llevar a casa, pues recordemos que podemos tener una diversidad de inductores, como lo es hasta inclusive el midazolam a dosis bajas, inclusive 0.05 o 0.1 miligramos por kilo de midazolam puede utilizarse, diazepam, etomidato e inclusive el propofol a dosis bajas cuando no exista en estos pacientes depresión miocárdica y cuando hemodinámicamente la presión arterial te permite utilizarlo. Recuerden, relajante neuromuscular, cisatracurio también podría llegar a ser, y el rocuronio a dosis de 1 a 1.2 miligramos por kilo de peso es de forma muy adecuada. El opioide, cuando se puede llegar a intubar con solamente opioide utilizado como premedicación e inductor, podemos llegar a dosis tan altas como 5 hasta 10 microgramos por kilo, solamente en el caso que la situación hemodinámica de mi paciente me lo permita. Usar todo el sistema de protección con mascarillas N95, realizar toda la logística para abordar este tipo de pacientes, si se prefiere cuartos con presión negativa, aunque muchas de las veces no se tiene, y la vestimenta que debemos llevar con una protección muy importante de este grupo de pacientes. Ahorita vamos a profundizar un poco más acerca de la ventilación no invasiva con alto flujo, con CPAP presión soporte, ¿de acuerdo? Siempre debe de haber un equipo preparado, un team de respuesta rápida, y darle los momentos adecuados a mi paciente para que pueda realizar muy bien lo que es la inducción y la parálisis neuromuscular y poder colocarle de forma segura este tubo orotraqueal. Y pues recuerden las medidas de seguridad, el desecho adecuado de este tipo de ropa o de accesorios que utilicemos cuando se va a intubar, después de que se intuba a este grupo de pacientes. Entonces, todo esto que les comento debemos de tenerlo muy en cuenta, siempre trabajar en equipo, siempre tener todas las herramientas para poder realizar el abordaje de este grupo de pacientes, y que algo muy importante, nosotros como profesionales de la salud no tengamos un contagio debido a la inadecuada atención por la premura o por diferentes situaciones que podamos tener de falta de precaución al abordar este grupo de pacientes.